Les voy a ir compartiendo la agenda de hoy, que también la pasé por el grupo. Bueno, en esta clase número 2 vamos a trabajar los materiales que ustedes han venido observando y revisando durante la semana como base sobre las modalidades educativas. Estas dos primeras unidades que estamos cursando, pues tienen ese fundamento para el desarrollo del proyecto tecnoeducativo que ustedes iniciarán a partir de la próxima semana. Entonces, por eso era muy importante que ustedes reflexionaran sobre la evolución de los modelos de diseño instruccional, que pudieran observar sus fases, que pudieran determinar cuáles de ellos pudieran usarse con mayor experticia en su área, cuáles se adaptarían más, y ahora complementar esa experiencia con lo que es la revisión de las distintas características, herramientas, el rol del profesor, el rol del estudiante, qué posibilidades, qué ventajas, qué desventajas ofrece cada una de las modalidades educativas, porque también en esa primera fase, como va a ser el análisis de necesidades que se va a iniciar la próxima semana, pues ustedes van a ir tomando decisiones en ese sentido, de acuerdo al contexto donde ustedes esperan desarrollar su, su entorno de aprendizaje. Entonces, bueno, por eso la clase número 2 tiene como agenda el saludo y la bienvenida, la exposición sobre las modalidades educativas, donde ustedes, por supuesto, irán haciendo sus preguntas, sus aportes, llegaremos a algunos acuerdos y finalmente haremos el cierre. ¿Me escuchan hasta el momento? Sí, profe, claro. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ir iniciando con lo que es ya la presentación en sí. Para empezar a trabajar entonces lo que hemos estado viendo a lo largo de la semana. Esta presentación que les comparto por acá, pues es, digamos que un resumen de la otra que ustedes tienen disponible, un poco más adaptada pues al tiempo que tenemos acá, ¿verdad? Desarrollada con inteligencia artificial, con el fin de pues sintetizar esos aspectos, pero tomando como base el material que les he compartido en el aula. Entonces, bueno, esa primera pregunta sobre las modalidades educativas que yo les planteaba es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es muy importante reflexionar en esa primera interrogante porque hay muchas cosas que usamos en la actualidad y pensamos que son muy nuevas, pero en realidad en ese recorrido que ustedes hicieron tanto en diseño instruccional 1 como en este que estamos en diseño instruccional 2, se han dado cuenta que hay muchas herramientas que se han usado desde los tiempos de la guerra, como por ejemplo los videos, ¿verdad? Lo que cambia es la manera en que se pueden distribuir ahora esos medios. Entonces, por eso era importante reflexionar un poco sobre las herramientas para que no caigamos en un uso por la novedad, sino que siempre las herramientas que nosotros pongamos al servicio del modelo educativo al cual nosotros respondemos, pues sean usados de manera coherente con el modelo de diseño instruccional que ya sabemos se apoya en las teorías del aprendizaje. Entonces, bueno, en esa evolución de la cual estamos hablando, en primer lugar podemos centrarnos en lo que es la educación a distancia. Entonces, bueno, tenemos esos antecedentes históricos de lo que sería esos primeros inicios de lo que era una educación que en un momento no era pública, sino que más bien era una educación
de manera tutoriada, ¿verdad? A lo que estamos volviendo ahora, el aprendizaje personalizado. Fíjense que vamos como en ciclos, en espirales. Esta era una educación en principio para grupos muy pequeños, ¿verdad? Que tenían acceso a ciertos recursos y podían tener un mentor, ¿verdad? Digamos que allí se tienen esos antecedentes de esa primera generación entre 1850 y 1960. Pero como antecedentes tendríamos esta de 1920. En esa segunda generación tenemos el uso de los videos, ¿verdad? Los fax. Ya aquí podemos empezar a ver cómo las tecnologías siempre nos van trayendo, fíjense, estas son tecnologías que se desarrollaban para otros fines, pero esa tecnología que se va desarrollando a nivel de la sociedad, pues siempre se va trayendo hacia la educación, el material impreso. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de tecnología tienen que ser digitales, ¿no? Porque también teníamos esas guías, teníamos, por ejemplo, los usos de los retroproyectores, en muchas instituciones para hacer masivos los exámenes usaban el stencil para la reproducción. Entonces, siempre ha habido una tecnología que se ha tratado de poner al frente y de usar esos recursos para poder masificar los mensajes, ¿verdad? Luego, pues la televisión por cable, las computadoras y ya el uso de las redes para poder compartir de manera masiva la información. Y hay muchas experiencias de universidades, por ejemplo, exitosas en lo que es la educación a distancia, como por ejemplo la Universidad Nacional Abierta. La Universidad Nacional Abierta durante muchos años ya llevaba una delantera en lo que era compartir y dictar lo que era la educación a distancia a través de materiales impresos, algunos encuentros presenciales para tutorías y también para, por ejemplo, los exámenes. Entonces, fíjense que ahora esto ha ido evolucionando a lo que es la educación a distancia, en principio con apoyo de las tecnologías. Luego entonces así es como se van desarrollando estas modalidades educativas, e-learning, b-learning. Fíjense que al principio estaba marcada mucho por la b-learning, luego a través del uso del Internet y ahora en esta cuarta generación con la telefonía celular, la realidad virtual y la inteligencia artificial, ya casi con esta inteligencia artificial ahora generativa, podemos estar hablando de lo que sería la quinta generación. No sé si alguno de ustedes ha estudiado en la Universidad Nacional Abierta, por ejemplo. Profe, yo no tuve la oportunidad de estudiar allí, pero mi primer trabajo hace muchos Ajá. años fue allí en la Universidad Nacional Abierta, aquí en Caracas. Estaba en Ajá, el ¿nos puede núcleo, contar un poco, ajá, tu experiencia? sí, estaba en el área de extensión universitaria o sea, y las actividades las desarrollábamos a distancia, pero a distancia era este, uno, unos materiales instruccionales impresos, pero la calidad del nivel de instrucción, de claridad, de los objetivos, en su momento, bueno, y me imagino que ahora solo que no han tenido mayor actualización, pero eran muy precisos. Y el número de estudiantes que tenía la universidad era alto. Te estoy hablando, bueno, finalizando los años 90, comienzo del año 2000 y manejaban, bueno, estos libros, estas guías instruccionales y la presencialidad para las asesorías los días sábados. Entonces, bueno, había bastante movimiento y también tenían los videos y cassettes en la Universidad Nacional Abierta. Y ella todavía sigue vigente, solo que claro, el nivel de profesores y el nivel de estudiantes ha bajado significativamente, pero sin embargo ella sigue allí activa, pues. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, allí tenemos un referente muy importante de lo que ha sido la educación a distancia.
y de cómo todos esos medios se han utilizado a lo largo del tiempo y que ahora pues digamos que con esta irrupción de lo que es la inteligencia artificial generativa, pues nos llevan a otro nivel, pero donde vamos a ver más adelante que implica también considerar aspectos éticos fundamentales. Y bueno, entonces digamos que en este espectro educativo tenemos entonces lo que es la educación presencial, a distancia, semipresencial y virtual, donde bueno, la presencial pues no deja de existir, ¿verdad? Esa siempre la tenemos en los distintos niveles educativos de educación inicial, media y universitaria. La educación a distancia, que también la tenemos, por ejemplo, en la Universidad Nacional Abierta u otras universidades. También la semipresencial, que esta digamos que ocurre simultáneamente a la presencial, porque muchos de ustedes, de hecho, en sus entornos educativos, pues lo que desean utilizar, como nos comentaba el compañero Andrés en la clase anterior, era desarrollar un entorno de aprendizaje que le pudiera servir como apoyo a los estudiantes cuando están fuera del aula, ¿verdad? Y esta educación virtual, ¿verdad? Con estos ecosistemas digitales apoyados, bien sea entonces en esa modalidad semipresencial, virtual completamente, o con apoyo, por ejemplo, de la telefonía celular, que abre múltiples posibilidades. Si ustedes ven, pues hemos hablado del B-Learning, el e-learning, el mobile learning, también el cloud learning, el U-Learning y el P-Learning, ¿verdad? Pero todos ellos tienen características en común. Se van a ir dando cuenta a lo largo de su trabajo en equipo, pues que no necesariamente unos están sumamente distanciados de los otros, solo que en algunas modalidades pues se va a ver más marcado, por ejemplo, por el aprendizaje personalizado, pero todos, por ejemplo, pueden tener la característica de la ubicuidad, que es en cualquier lugar y momento, que nos da el U-Learning. También es posible el uso de la nube para alojar todos esos elementos y contenidos educativos que podemos desarrollar nosotros o que podemos usar de los que están allí ya en ese mismo lugar, ¿no? Bueno, tenemos también entonces las características de cada una de esas modalidades educativas. Ya sabemos que en la presencial, pues aquí básicamente confluyen en el mismo lugar y en el mismo, en este caso físico, el profesor y los estudiantes. El proceso está caracterizado entonces por eso. Hay un flujo de comunicación que pudiera ser, aquí sabemos que de acuerdo a la teoría del aprendizaje que se usa, pues pudiera ser unidireccional. Si se usa, por ejemplo, un modelo muy academicista, puede ser bidireccional, ¿verdad? Pero también puede ser multidireccional, porque también, aunque tuviéramos una modalidad presencial, pudiéramos usar con ese apoyo de las tecnologías, pues también herramientas que nos pudieran dar la oportunidad de tener en nuestra clase, por ejemplo, un experto en un tema determinado que nos podría llevar a un flujo de comunicación más amplio. En la modalidad a distancia, pues entonces los medios van a ser fundamentales, como nos comentaba Beatriz. La Universidad Nacional Abierta se ha caracterizado a lo largo del tiempo por el uso de recursos que han estado muy bien diseñados. Eso ha sido porque su diseño instruccional pues estaba bastante concentrado en la teoría cognitivista. Entonces se esmeraban por desarrollar libros que tuvieran instrucciones sumamente claras y el estudiante tuviera claro cuáles eran esos objetivos que iba a lograr y hasta tenía un andamiaje para la división de los contenidos por pruebas. A ellos generalmente les dicen de los temas tal a los temas tal, por ejemplo, para la evaluación 1 tenían que aprobar una cantidad de
de temas y para otras evaluaciones otra cantidad, eso podía ayudar a que el estudiante pudiera programar su proceso de aprendizaje. Entonces, fíjense que siempre es posible desarrollar un andamiaje cuando nosotros tenemos muy claro cuál es el modelo de diseño instruccional que vamos a usar y sobre cuál teoría del aprendizaje nos estamos moviendo. Bueno, la semipresencial, que digamos es una gran ayuda en cualquiera de los casos, es este proceso dinámico que combina las modalidades presencial y a distancia y se apoya fundamentalmente en las tecnologías que tengamos a mano para ese contexto determinado. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta siempre ese contexto, ¿verdad? El contexto nos va a decir qué tipo de herramientas serían las mejores, porque son las que pueden fluir en ese entorno de aprendizaje. Por ejemplo, si mi enseñanza-aprendizaje se va a desarrollar, digamos, en un lugar, por ejemplo, rural, donde no voy a contar con conexión a Internet, eso no quiere decir que no podamos usar apoyo de las TIC, por ejemplo. Pudiera usar programas como el Excel Learning, que me permite tener secuencias de aprendizaje que no necesariamente yo tengo que tener conexión a Internet, pero funcionan muy bien como una página web con actividades que yo puedo programar antes y que no necesita el profesor, por ejemplo, codificar ni nada de eso, sino que son actividades muy sencillas y que pueden servir para cualquier nivel. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de, por ejemplo, montar lecciones en estos archivos SCORM que genera Excel Learning. Profe, recuerdo que la Universidad Simón Rodríguez también en sus inicios ellos tenían una dirección que se llama CITED, que era Centro de Tecnología Educativa, y tenían una maestría y la basaban con ese Learning. Y si no mal recuerdo, creo que también existía como un programa que el icono era como verde, creo que se llamaba igual ese Learning, y ellos manejaban todos esos módulos, bueno, sobre todo las actividades como para consolidar el aprendizaje, lo manejaban por allí. Exacto. Entonces, bueno, esa es una de tantas herramientas dado ese caso de que no pudiéramos tener. Ella puede funcionar con internet y sin él, y así muchas otras herramientas. Eso lo comento porque a veces los profesores creen que si no tengo el internet no puedo hacer nada. Entonces, todo se basa en esa planificación que nosotros tengamos, ¿verdad? Y es muy importante considerar el contexto, porque si no podemos escoger herramientas que son muy potentes, pero que no voy a poder usar de acuerdo a las circunstancias. Entonces, lo más importante es que nuestras herramientas se puedan adaptar a esos usuarios o a esos estudiantes que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, en estos entornos virtuales, sea en la modalidad e-learning o b-learning, ya sabemos que el e-learning pues se va a caracterizar por esa enseñanza a través del Internet o la separación física con predominio de la comunicación multidireccional y que pues nos va a ofrecer esas herramientas para que podamos desarrollar actividades tanto síncronas como asíncronas. Y el B-Learning, pues ya lo hemos comentado, como la educación semipresencial que venimos desarrollando en la mayoría de los casos. Ahora, con el teléfono inteligente, pues nos ofrece muchas ventajas, ¿verdad? Una de esas fundamentales es la inmediatez, que bueno, el teléfono lo tenemos a la mano siempre y pues podríamos decir que ayuda con el desarrollo de este nuevo paradigma de utilizar también nuevas prácticas y métodos, porque también tenemos que considerar pues los formatos a través de los cuales compartimos los contenidos, ¿verdad? Que puedan verse de la mejor manera en el teléfono, que por ejemplo el uso de datos no sea excesivo para que los estudiantes pues puedan acceder también a ellos. También esto tiene mucho que ver con la disponibilidad, que a través del teléfono, sobre todo
cuando tuvimos esa pandemia del COVID-19, pues el mobile learning, digamos que tuvo un grado de uso sumamente alto, porque era generalmente el equipo con que contaban los estudiantes, los padres y representantes en los diversos niveles. No sé si alguno de ustedes pues me pudiera comentar también la experiencia que vivió en ese momento de la pandemia, por ejemplo. Mi experiencia en la pandemia no fue como docente, sino como representante. Los hijos míos estaban Ajá. pequeños y recibíamos toda la información a través del teléfono de los grupos de los papás, del WhatsApp de los papás, y los muchachos pues tenían había que imprimir guías, desarrollarlas y enviarlas a través bueno, ellos tenían su correo, cada muchacho tenía su correo, tenía que enviar sus tareas y desarrollo por allí. Esa fue la experiencia que tuve, porque el menor estaba en 6º grado, pasó a primer año estando en la pandemia, y el mayor estaba segundo, tercer año por allí. Entonces, que pasó, o sea, aprovechar la acotación, pues fue un poco complicado, porque precisamente en el momento de cambio de esos años, pues la base teórica y de práctica, pues se les dificultó en el tiempo, pero bueno, ahí están ya ahorita, bueno, ya están casi en la universidad, pero fue esa la experiencia que tuvimos. Sí, muy, muy importante lo que comentas. Y fíjense que en ese momento algunos profesores ya estaban preparados, venían trabajando estas modalidades educativas con anterioridad, pero a muchos los agarró por sorpresa. Y aunque estuviéramos preparados, fue el momento que hizo que a través de esa necesidad se tuviera que avanzar, pero pues sabemos las desventajas que podíamos tener, por ejemplo, los profesores compartiendo de manera indiscriminada una cantidad de contenidos que se habían traído de la misma manera que lo usaban en lo presencial. Pretendían, por ejemplo, lanzarlos aquí a esta nueva modalidad del aprendizaje, y eso hacía que la gente se saturara de información, tanto los estudiantes como los representantes. También, por ejemplo, si la institución, que era la mayoría de los casos, solo era ese intercambio por correo, pues a veces se podía perder el control de quiénes entregaron, quiénes no entregaron, si usaba un correo que era compartido para muchas otras actividades o su correo personal, ¿verdad? Entonces, bueno, allí se presentaron muchos inconvenientes, pero también muchas enseñanzas y reflexiones para todos. Y entonces, pues eso, también esas coyunturas nos ayudan a avanzar y a tomar en cuenta muchos otros aspectos que hacen necesario que nosotros pues podamos un poco más evolucionar y reflexionar en esos roles y dinámicas de cada una de las modalidades educativas. En esa matriz que les compartía también en la presentación, pues hacíamos un poco de énfasis en lo que eran estos aspectos de comunicación, cómo es el aprendizaje, cómo es el rol del profesor, cómo es el rol del estudiante, y que ustedes, por supuesto, en la wiki que están creando, pues van a poder ampliar mucho más, ¿verdad? Y siempre que buscamos, por ejemplo, que el estudiante vaya desarrollando esta cualidad que es fundamental, es la autonomía, que podamos cultivar también la creatividad y que no solo sea un consumidor de información, sino un prosumidor, ¿verdad? Todos nosotros, a través de nuestro trabajo, por ejemplo, ustedes en la maestría, deben convertirse en investigadores, y eso les llevará a ser prosumidores, ¿verdad? Porque ustedes también consultan como antecedentes artículos que han desarrollado otras personas, pero a través de su experiencia, lo que se busca en los estudios de posgrado es que ustedes también se conviertan en autores y puedan pues también facilitar esos aprendizajes a través de comunicaciones formales como ensayos, artículos que puedan enviar a revistas,
como muestra de su aprendizaje ubicuo, colaborativo. Y bueno, hace rato yo les decía que teníamos aspectos muy importantes que nos van dejando el uso de estas modalidades educativas. Aquí, por ejemplo, les muestro 3 de esos aspectos que son los pedagógicos, los sociales, los tecnológicos, de los cuales hemos venido hablando. Ahí vemos como esa mesa de 3 patas, ¿verdad? Pero ahora con esta irrupción de la inteligencia artificial generativa, también tenemos que considerar el aspecto de los valores, ¿verdad? El aspecto ético. No es que ese nunca se haya tomado, pues digamos que los valores son las bases de la educación, pero que en este momento tenemos que retomar eso, el valor de educar. ¿Para qué lo estamos haciendo, verdad? En primer lugar, nosotros como profesores. Y en segundo lugar, pues llevar al estudiante a reflexionar sobre eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el valor que le doy al aprendizaje que estoy desarrollando? Entonces, por eso es muy importante desarrollar el pensamiento crítico, que cada uno de nosotros sea consciente de ese rol que está ejerciendo como profesor, como estudiante, como miembro de una comunidad de aprendizaje que debe comunicarse de la mejor manera porque otros nos pueden usar a nosotros como antecedente. Entonces, cada uno de nosotros tiene un compromiso en ese sentido. Entonces, bueno, digamos que en esa dimensión pedagógica, el paso 1, pues es que cada uno de nosotros, como profesor y también como estudiante, pues tenemos que tener esta formación permanente en el uso didáctico, en el caso del profesor, de las TIC, para que, como les decía al principio, pues no sea un uso de las tecnologías solo por moda, sino que realmente esas tecnologías que llevemos al aula de clase, pues sirvan para que el estudiante pueda tener, por ejemplo, los contenidos en distintos formatos, que podamos dar oportunidades a las múltiples inteligencias que tengamos en el aula. Y eso va de la mano con este paso 2, que es adaptar materiales y herramientas a los diversos estilos y ritmos de aprendizaje. No todos aprendemos al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, algunos procesan la información de una manera, otros la procesamos de otra. Entonces, tenemos que tener esas múltiples oportunidades para el que es más kinestésico, el que es más auditivo, visual, lógico. Y de eso es que se trata este paso 3, que es contextualizar el aprendizaje para facilitar la transferencia a la realidad. En los aspectos sociales, como decíamos, siempre es fundamental tomar en cuenta el contexto. En estos aspectos como es la comunicación, la motivación, la colaboración y el interés. En la colaboración, pues es muy importante promover el aprendizaje cooperativo mediante la distribución de roles, porque realmente en la vida cotidiana nosotros trabajamos en conjunto con otras personas. Entonces, tenemos que aprender a construir aprendizajes en conjuntos y a tomar roles. Siempre en cada equipo habrán algunos que tomarán el rol de líder, de coordinador, otros de secretarios, otros de logística, pero todos esos roles tienen que tener una distribución, digamos, equitativa de responsabilidades. La motivación, pues, es muy importante, tanto la motivación intrínseca como la motivación extrínseca, ¿verdad? Para elevar la confianza, la autoestima, la perseverancia y la honestidad. El interés, como les decía, proponer experiencias y situaciones reales, ¿verdad? Que no presentemos, por ejemplo, en este proyecto que ustedes van a desarrollar. Recuerden a esos personajes de las teorías que tuvimos la oportunidad de recordar y que ustedes vieron en la asignatura de principios cognitivos, ¿verdad? Por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, el aprendizaje social.
Y todo esto, pues, para desarrollar una comunicación asertiva y continua durante todo el proceso, que va a ir, por supuesto, de la mano con una evaluación formativa, de la cual a lo largo de la primera asignatura y de esta, pues hemos visto lo fundamental y que es ese ir de la mano con el estudiante. En cuanto a los aspectos tecnológicos, pues diríamos que tenemos que garantizar en cada una de las modalidades educativas, pues, una infraestructura, ¿verdad? Ya sabemos que, por ejemplo, en Venezuela, esta que es la base, digamos que se encuentra bastante deteriorada, ¿verdad? Porque en primer lugar, pues es garantizar, por ejemplo, la electricidad, la señal telefónica, la conectividad, pero ese debería ser algo que en principio debería estar subsanado para que entonces no solo pudiéramos pensar en el equipamiento, ¿verdad? Equipamiento y mantenimiento de dispositivos en las instituciones, para que pues los estudiantes y los profesores pues puedan hacer uso de esas modalidades sin mayores inconvenientes. Y bueno, programas, si alguno nos puede comentar en este caso, si tuvo la experiencia de trabajar con el proyecto Canaima Educativo, pudiera comentarnos un poco porque viene al caso en esto del equipamiento. Sí, sabemos que en nuestro país se desarrolló el proyecto Canaima Educativo que vino acompañado de unas laptops portátiles, ¿verdad? Que se llamaron Canaimita, que se entregaron a los niños de educación primaria. Y no sé si alguno tuvo la experiencia como representante o como profesor que nos pudiera comentar. No, profe, yo no tuve la experiencia directa, pero yo en aquel entonces trabajaba en una biblioteca y en ese colegio los niños lo recibieron. Y bueno, al menos en ese colegio sí hubo una integración, los profesores se ocuparon de desarrollar actividades con los chicos y en el uso con el computador, con las canaimitas. Pero creo que fue como un impacto puntual, porque así como en un colegio funcionaba, creo que en otros colegios pues no le daban el uso adecuado del equipamiento. Sin embargo, a mí sí me pareció una buena iniciativa porque, bueno, fue como una manera de introducir estos equipos a algunos sectores donde de verdad sí era difícil el acceso, pues, a estos equipos. Sí, realmente ese fue un gran proyecto de dotación, ¿verdad? Solo que lamentablemente la implementación le faltó acompañamiento, ¿verdad? Le faltó formación a los profesores y también a los padres y representantes para que valoraran ese elemento tan importante. Hay muchos niños que en su vida iban a tener acceso a esos equipos, ¿verdad? Niños de comunidades rurales o de muy bajos recursos que pudieron tener el equipo. Y así como lo comentabas, tal cual hubo muchos profesores que realmente se interesaron, porque también nosotros como profesores pues tenemos que desarrollar esa vocación que debería ser innata si escogimos esta profesión, pero deberíamos siempre buscar más allá de la excusa el interés por ver qué tenía ese equipo. Ese equipo pues traía muchas, digamos, no demasiados, pero sí traía algunos contenidos básicos desarrollados para las áreas. Pero ¿qué era lo que se buscaba? Que esos contenidos o esos objetos de aprendizaje que estaban allí fueran una base que incentivara el desarrollo de otros, como un modelo. Entonces, pues allí se ofrecía la posibilidad de distintos, este, Ay, ¿me siguen allí? ¿Me sí, siguen? profesor, le habrá ido la Ok, luz. Sí, sí, Ah, había ok, quedado profe. pegada a la ok. pantalla.
Ajá. Muy bien, entonces, bueno, como les comentaba, esa es una experiencia, ¿verdad? Pero que también nos llama a la reflexión de lo importante que es que nosotros, bien sea como diseñadores instruccionales, como profesores, como padres y representantes o como estudiantes, pues nos involucremos un poco más allá del equipamiento, porque a veces podemos tener los equipos y sin embargo no valorarlos lo suficiente para darles el uso adecuado. Y entonces, bueno, eso nos lleva a las otras capas que serían la interacción y la cognición, ¿verdad? Que sería aprovechar esas múltiples representaciones de la realidad para desarrollar el pensamiento complejo. Y entonces, bueno, ahí vendría el cuarto aspecto que yo decía que teníamos que considerar mucho, está el tecnológico, el social, el pedagógico y ahora el ético, ¿verdad? El ético es que podamos nosotros desarrollar en cualquiera de los entornos que nosotros estemos involucrados ese esquema axiológico para hacer una declaración, digamos, formal de los casos en que usamos la inteligencia artificial ahora generativa, ¿verdad? Es muy importante hacer una declaración en cualquier espacio que nosotros la utilicemos, bien sea en una exposición, en un escrito, en una tesis, por ejemplo. Ustedes tienen que irse preparando para eso porque debe haber una declaración expresa y justificada de para qué elemento se utilizó, que se justifica, por ejemplo, cuando estamos en la construcción de la tesis. Quiero que me ayude a buscar, por ejemplo, algunos antecedentes que estén relacionados con tal cosa. Pero el análisis de esos antecedentes debemos hacerlo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros vamos a empezar a hacer una discriminación y nos vamos a ir adueñando de nuestro tema de trabajo, de cómo está el estado del arte, de lo que yo deseo hacer con lo que me puede ofrecer la comunidad. Otro espacio donde puede ser muy importante, si tengo un gran volumen de datos, nuestro jurado pudiera no aprobarla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque bueno, digamos que este nuevo idioma de la educación pues busca esta negociación entre estos tres aspectos, lo que es el estudiante, el entorno y la dinámica, con las características que van a ir saliendo entonces en ese ir y venir de la educación. Aparte de esto, yo quisiera mostrarles a ustedes, ya que estamos hablando de tesis, ¿verdad? Les voy a mostrar, por ejemplo, lo que fue mi tesis de maestría, con el objeto de que ustedes allí la están viendo. Todavía no. No, todavía no. Todavía no. Ajá, vamos a ver acá. Porque está muy relacionada justamente a estas dos primeras unidades que estamos trabajando. Ahora sí, ok. Bueno, mi tesis de maestría fue justamente el análisis de modelo de diseño instruccional para el desarrollo de cursos en línea utilizados en universidades venezolanas. En este caso, yo hice un análisis de 20 universidades, tanto públicas como privadas, y mi análisis constó en ver qué elementos tenían estos modelos de diseño instruccional. Entonces, bueno, hice mi planteamiento del problema basándome un poco en estos criterios del avance tecnológico, de la educación virtual a nivel universitario,
para llegar a un análisis que se iba a concentrar en encontrar estos patrones, lo que eran semejanzas y diferencias, las tendencias, para ir a una unificación de criterios. Tuve mi justificación teórica, metodológica y social en su momento, y los objetivos eran estos. El objetivo general, pues, era analizar los modelos de diseño instruccional para el desarrollo de cursos en línea que utilizaban en ese momento las universidades venezolanas. Esto fue en el 2012. Y los objetivos específicos que me planteé eran describir los modelos, compararlos, establecer conclusiones y elaborar recomendaciones acerca de los componentes del diseño instruccional. Aquí mostraba algunos aspectos de lo que era el marco teórico, de varios, en este caso, trabajos que se habían desarrollado. Por ejemplo, este de Cursi 2003 era un diagnóstico de la educación superior virtual en Venezuela. Este de Sandia 2007 es de una profesora de la Universidad de los Andes, que es precursora del modelo EIDIS, que sigue siendo base para lo que es la coordinación de estudios interactivos a distancia, y así entre otros, ¿verdad? En los fundamentos teóricos, pues siempre iba a tener presente lo que eran las teorías del aprendizaje, las teorías instruccionales y justamente las modalidades de enseñanza. Aquí, bueno, como les decía, en mi investigación yo buscaba caracterizar los modelos a través de criterios que yo pudiera ir determinando en cada una de estas universidades, y los criterios entonces se centraban en lo que eran las teorías del aprendizaje o teorías instruccionales que lo fundamentaban, la modalidad de enseñanza para las que lo diseñaron, las características y los elementos. Y así, bueno, fui agarrando modelo por modelo, ¿sí? Lo hice con la Universidad de los Andes, y este es el modelo EIDIS. Este era el de la Lisandro Alvarado. Este es el de la UNIMED, ¿verdad? La Metropolitana. También lo hice para la Universidad de Yacambuzzi. Lo hice para múltiples modelos, y al final de todo esto, pues pude obtener distintos resultados. Por ejemplo, aquí hay alguna comparación entre los modelos de varias universidades. De la UCAP también, por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, el EIDIS, que es el de la Universidad de los Andes, utiliza un modelo constructivista. En ese momento estaba centrado en lo que era el aprendizaje significativo, el constructivismo social. Por ejemplo, el de la Universidad Central Lisandro Alvarado era cognitivista y constructivista. El de la UCAP estaba basado en una teoría instruccional, justamente con estos modelos de Briggs y D.K. Carey, ¿sí? Así pude ir viendo en cada una de estas universidades. Pude ver, por ejemplo, esta de la Gran Mariscal de Ayacucho, de la UNEFA, que era este AAA. Aquí está de cada una de las universidades, de la Universidad del Zulia, de la Universidad Belloso Chacín, ¿sí? Y aquí también esa comparación que les decía, por ejemplo, también de los modelos, la modalidad y nivel en que lo usaban, si era en pregrado, posgrado, formación permanente, si era virtual, si era presencial con apoyo de las TIC, y así pues fui analizando cada uno de esos elementos en estos modelos. Lo que les quiero mostrar pues con esto es que pues el diseño instruccional nos puede llevar a nosotros a muchos análisis, mucho más allá de solo diseñar un entorno virtual de aprendizaje, ¿sí? Porque a veces lo vemos como que es solo eso y hasta ahí llega el diseño instruccional. Entonces nos puede abrir las puertas a muchos otros elementos importantes. Ahí recuerden que en la maestría ustedes tienen la línea de investigación del diseño instruccional y también tienen la línea de investigación en la parte de informática. Ambas abren muchas posibilidades de temas que ustedes también desde ya tienen que ir visualizando.
y tratar de aprovechar de que cada una de las asignaturas que ustedes vayan cursando, pues los lleven a ir llevando eso que van aprendiendo de cada una hacia su área de experticia, hacia su tema de investigación. No lo dejen para el final, porque la idea es que ustedes no caigan en ese fenómeno TMT, ¿no? Todo menos tesis. Sí, profe, eso pasa mucho. Y la excusa del tiempo y la demanda de actividades. Pero es importante que a nivel de estos estudios pues uno se planifique con tiempo para concluir, porque después de todo este esfuerzo y no concretar la meta es doloroso. Sí, y entonces pasa que mucha gente termina la escolaridad, pero no termina realizando la tesis, porque entonces se acostumbran es a tareas, tareas, y la maestría tiene que ir, los estudios de posgrado van más allá de las tareas. Y ustedes tienen que irse formando como investigadores y uno no se forma como investigación de un día para otro, es un proceso, ¿verdad? Que se va dando poco a poco. Entonces traten de ir escribiendo, eso es muy importante. Ahí se les va a ir desarrollando a ustedes esa capacidad de escritura, ¿verdad? De ir manejando con mayor propiedad lo que son las normas APA, porque esas son las normas que van a usar para la maestría. Sí, hay distintos formatos de normas para la escritura. En el caso de la maestría, se usan las normas APA, que tiene en este caso la séptima edición, que tiene sus maneras de presentar las referencias, de cómo citar a los autores, si son citas textuales, si son citas parafraseadas. Entonces, es muy importante que ustedes se vayan adueñando un poco de eso, que saquen un poquito de tiempo para ir pensando. Quisiera que me comentaran cómo van con el trabajo en equipo, que es sobre las modalidades educativas. Hola, buenos días, profe. Buenos días, Ramón. ¿Cómo está, profe? Saludo a los Muy compañeros. bien. He observado que, no sé si es cuestiones del internet, mi casa acá, porque desde el día de ayer se cayó y estoy con los datos. Esa era la pregunta. Usted hizo una pregunta y yo quería intervenir con relación al proyecto Canaima. Ajá. Sí, ese proyecto ha generado, de verdad que al momento mucha intención en los niños aprender, sí, porque fue relacionado a los diferentes temas y fue muy fructífero. De verdad que igualmente yo como docente de primaria, igual tenemos pocos equipos, pero sí le damos uso y más que todo utilizamos proyectos de aprendizaje, ¿sí? Y vamos relacionando a los temas, ¿sí? Los compartimos esas experiencias y de acuerdo al uso de las TIC. Profe, relacionado al proyecto, ayer pude ingresar, pero fue con el teléfono, que fue un error mío, porque yo digo, a veces con el teléfono es difícil, a veces uno manejarlo de la mejor, hacer la mejor eficiencia, pero en relación a lo que hubo eventualidades de que también tuvimos sin corriente la cuestión, pues ahora estamos sin internet por la cuestión de que el sector donde yo estoy, pues es un poco Jacinto Plaza, el municipio de Libertad Estado Mer, está un poco alejado, pero igualmente se hace lo posible, ¿no? Pues sí, ha generado de que hasta los momentos se pueda compartir experiencia. No he podido ingresar otra vez al aula virtual, pero sí, en el momento que me desocupe, sigo laborando con compañeros. Igualmente, pues
el, ha generado de que si tengamos, como se dice, confusiones, pero igualmente poco a poco se van aclarando. Gracias, profe, no me, no me tomo. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por tu aporte en cuanto al proyecto Canaima. Muy importante lo que mencionas. Y sí, bueno, esa actividad en equipo pues siempre va a generar acuerdos, desacuerdos, pero esa es parte de la experiencia de aprender a trabajar colaborativamente. Y bueno, la wiki siempre ofrece la oportunidad de recuperar si algo se pierde en un momento. Entonces, bueno, no desesperen por eso. Beatriz, te escuchamos. Profe, bueno, mis compañeros no pudieron conectarse, sin embargo, bueno, hemos ya ido analizando un poco para la actividad. Sin embargo, nosotros no, o sea, como que nos estamos analizando P-Learning, pero es como muy parecido o el límite es muy concreto con M-Learning. Entonces, quería saber si tenía como alguna bibliografía específica o algo que nos pudiera recomendar. Y bueno, ya nosotros lo que estamos haciendo es como establecer unas estructuras, bueno, para la intervención y la construcción. Pero nos damos cuenta que esta estructura y cuando estamos como que en ese análisis, por lo menos a mí se me relaciona mucho a MLearning, a pesar de que el otro es como un aprendizaje personalizado. Pero esa diferencia para mí es muy, muy sutil. Sí, es muy importante lo que comenta y tiene que ver con lo que les decía, que ustedes van a ir encontrando, ¿verdad? Algunas semejanzas y donde confluyen varias modalidades. Ustedes se van a concentrar en lo que es esas posibilidades de llevar los entornos al aprendizaje personalizado, ¿verdad? Y pues van a ver, ese se puede desarrollar pues de manera presencial, semipresencial, con el mobile learning, ¿verdad? Pero es destacar en el caso de ustedes esas herramientas, aplicaciones, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a que realmente se pueda desarrollar un aprendizaje personalizado. Por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial generativa, pues nos puede llevar a través de esos tutores inteligentes, ¿verdad? Entonces ahí seguramente ustedes se van a concentrar un poco en lo que es esas herramientas que le pueden asistir al estudiante y que pueden ser de ayuda para el profesor. Ahí en el aula virtual pues tienen algún material que está relacionado con el aprendizaje, en este caso para la modalidad P-Learning, ¿sí? Ah, perfecto. O aprendizaje personalizado. Ajá. Sí, no, excelente, claro, porque es que nosotros tuvimos un enfoque como que a juro teníamos que utilizar esa parte tecnológica, pero quizás el enfoque es, bueno, desde el personalizado y ahí ver toda la gama de opciones. Gracias, profe. Sí, exacto, es verlo de esa manera. Irene, te escuchamos. Sí, profe, quería comentarle que en el colegio donde estudia mi hijo se implementó un modelo de plataforma educativa a distancia y learning, ¿verdad? Sin embargo, yo considero que no es solo implementar la plataforma, sino que eso es un conjunto de herramientas necesarias, porque primero se requiere la disponibilidad del profesor, porque yo siento que aunque pareciera que la educación a distancia, si bien es cierto, tiene flexibilidad en el tiempo, porque cada quien puede hacerlo en su tiempo, requiere más tiempo, tanto para el estudiante como para el profesor, porque quizás presencial tú tienes, en el caso de bachillerato, pues, tienes 30, 40 estudiantes en un aula, y a lo mejor los atiendes todos ahí mismo, cada uno con sus individualidades, pero es más grupal. Aquí yo siento que la atención es como más personalizada, entonces requiere mucho más tiempo. Aparte de lo que se hablaba de la infraestructura y todo eso, que si el estudiante no tiene acceso a la tecnología y eso, pues se le hace un poco más complejo, ¿no? Entonces, en ese caso lo están aplicando específicamente para el área de robótica, pero lo que le digo, pues se requiere como el tiempo y la disponibilidad, la preparación, la formación de los profesores
y la voluntad de hacerlo también, ¿sabes? Porque implica un poco más de atención personalizada. Y por otro lado, respecto al trabajo, bueno, nosotros estamos trabajando con e-learning y bueno, nos hemos compenetrado bien y bueno, ya comenzamos a preparar la wiki, cada quien ha hecho su aporte y bueno, ya tenemos ahí el grupo de trabajo. Muchas gracias, Irene. Sí, todo esto que menciona es muy importante y desarrollar entornos virtuales de aprendizaje requiere mucha planificación, ¿verdad? Los materiales hay que prepararlos con mucho tiempo. Pues, como decías, no se trata simplemente de intercambiar archivos, ¿verdad? Eso es lo que hicimos en la pandemia con el uso del correo electrónico. Tareas iban, instrucciones y muy poca interacción. Entonces, también, como comentabas, esto requiere un cambio de paradigma también cuando decimos que vamos a usar los entornos virtuales de aprendizaje, por ejemplo, en la educación tradicional que tiene el Ministerio de Educación, en este caso en nuestro país, deberían considerarle al profesor esas horas de atención que él tiene en esos espacios, porque el hecho de que no esté en el entorno educativo físico, él sigue trabajando en ese entorno y las horas de preparación para esos materiales, que como comentaba, no pueden ser tal cual los mismos materiales que usa para la clase, son los mismos que va a llevar allá. Tiene que trabajar en los formatos en los que va a compartir, enriquecer esa información. Y todo eso requiere tiempo. Y también, a la vez que requiere el tiempo del profesor, también es el tiempo que el estudiante va a dedicar. Entonces, esas horas también deberían ser consideradas en la evaluación. Si tenemos un buen proceso de evaluación formativa, esas horas deberían ayudarle a garantizar un poco más el éxito al estudiante en su evaluación sumativa que pudiera ayudarle a comprender con mayor amplitud desde distintas herramientas esos contenidos. Y bueno, me alegro que en el caso de la wiki, pues también puedan ir desarrollando el trabajo de la mejor manera posible. Esa es la idea, también que ustedes se vayan conociendo un poco más como compañeros, porque les queda un recorrido largo de aquí en adelante en distintas asignaturas que van a cursar y ustedes tienen que irse fortaleciendo unos con otros. Trabajar en equipo les va a ayudar les va a ayudar para que ustedes en otras asignaturas donde unos tengan más fortalezas que otras, pues puedan hacer ese intercambio de roles y recuerden que siempre la meta es ganar, ganar. Entonces, bueno, espero que esto les sirva a ustedes también en ese sentido. Algo muy importante que les quería comunicar es que como la wiki es una actividad de trabajo colaborativo, pues la evaluación justa es que también se haga de esa manera. Por eso para la wiki vamos a usar las distintas formas de evaluación. Entonces lo vamos a hacer de manera, vamos a usar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Es decir, que el instrumento de evaluación que les compartí, con ese instrumento los voy a evaluar yo. Ustedes se van a evaluar a sí mismos, es decir, van a hacer autoevaluación de su trabajo en la wiki y ustedes también van a ser coevaluadores de sus compañeros a través del instrumento. Yo les voy a compartir el instrumento en formato como la tabla en Excel para que ustedes también puedan calificarse ustedes y calificar a sus compañeros al final del trabajo, ¿no? Bueno, con eso podemos ir llegando a los acuerdos. ¿Les parece bien que haya coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación? Muy bien. Entonces, bueno, yo les voy a compartir el instrumento para que ustedes entonces hagan ese proceso de evaluación cuando ya terminen la wiki. Y bueno, como siempre, tendríamos el trabajo de la wiki hasta el lunes. ¿Les parece bien? Muy bien, ok. Entonces, bueno, continuamos con el mismo acuerdo de
finalizar las actividades el lunes. De igual manera, el lunes pues se abrirá la unidad 3, que tiene que ver con el análisis de necesidades, donde ustedes pues van a empezar a fortalecer ya su diseño instruccional, que va a quedar después plasmado en algún entorno de aprendizaje. Entonces, bueno, me gustaría cerrar la clase con una reflexión que quiera compartir alguno de ustedes sobre lo que ha aprendido hasta el momento, cómo se ha sentido y para qué le sirve. No todos al mismo tiempo, profe. No, profe, por mi parte, de verdad que ayuda a fortalecer mi parte pedagógica, tener mucho más experiencia y más cuando optamos por tener niños en aula, en edades entre 5 a 12 años, ¿no? Que ese es al inicio de información, prácticamente lo de primaria, se puede decir, o básica de primaria, ¿no? Entonces, pues, y más en relación a lo que son prácticamente las TIC que van llevando a la inteligencia artificial y todo esto en relación, pues son experiencias que se van adquiriendo y poco a poco se va teniendo fortaleza. Como él dice, tenemos errores y poco a poco reflexionamos y vemos y corregimos, ¿sí? Gracias, profe. A la orden. Muchas gracias por compartir tus reflexiones. Bueno, y esa es la idea, que cada una de las asignaturas pues sea una experiencia de aprendizaje para ustedes y para que también ustedes sean multiplicadores en sus ámbitos de desenvolvimiento profesional para mejorar esos espacios de trabajo con fundamento en las teorías del aprendizaje, con un buen uso de las tecnologías. Así que bueno, de mi parte también muchas gracias a todos y bueno, ante cualquier duda, pues sigo a su disposición. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe. Feliz Gracias, día. profesor. Excelente, profesora, igualmente. Gracias. A la orden, hasta luego, cuídense.